Hola amigos. Sigo con la mosca detrás de la oreja, porque algo nos están ocultando los dirigentes europeos, que tiene que ser muy serio, porque si no, no se entienden llamamientos tan dramáticos para que la gente no entre en pánico. ¿Por qué tendríamos que entrar en pánico? Algo huele mal, porque además Putin de un plumazo ha dejado en nada el límite al precio del petróleo, que mañana entra en vigor para los países del G7, G20 y la OTAN, que casualmente coincide que son los mismos con distintos collares. ¿A quién le caerá la cara? El tema es serio, fijaros. Emmanuel Macron instó a los franceses a no entrar en pánico por los cortes de energía. El presidente francés, Emmanuel Macron, instó a los compatriotas a no entrar en pánico ante posibles cortes de energía en el país en medio de la crisis. Veo mucha preocupación por esto, pero no entren en pánico, eso es responsabilidad del gobierno, y está elaborando escenarios para salir de cualquier situación, dijo Macron en una entrevista con el diario Le Parisien, respondiendo a una pregunta sobre las preocupaciones sobre posibles cortes de energía. Según él, si los franceses hacen un esfuerzo y se apegan al plan de sobriedad energética, se puede evitar el escenario sombrío, sobreviviremos al invierno, aseguró el presidente francés. También la primera ministra francesa, Elisabeth Borne, instó el jueves a los ciudadanos franceses a reducir aún más el consumo de energía para evitar apagones. El gobierno francés dio a conocer oficialmente su plan de sobriedad energética, a principios de octubre para reducir el consumo de energía del país y prepararse para un invierno sin gas ruso. De acuerdo con este plan, la temperatura en los locales de casas particulares y edificios administrativos no debe exceder los 19 grados, en los almacenes se reducirá a 16 grados. Los calentadores de agua deben configurarse a una temperatura de 55 grados. Además, el gobierno puede acortar la temporada de calefacción dependiendo de las condiciones climáticas. Las autoridades francesas también han aprobado la prohibición de exhibir publicidad luminosa por la noche, de 1 hora a 6 horas, y de abrir las puertas de los comercios cuando esté encendida la calefacción o el aire acondicionado. El tiempo de iluminación de los estadios antes y después de los partidos se ha reducido en un 50% durante el día y en un 30% por la noche. Con las cosas así de jodidas, los pseudopolíticos acaban de poner el precio al que Rusia tiene que vender su petróleo en un mercado libre, acojonante. Lo que no creo que esperaran los políticos de la OTAN, es la reacción de Rusia, que cuando esperaban que a partir de mañana día 5 de diciembre, Rusia no podría vender su petróleo por barco, porque ninguna aseguradora aseguraría sus fletes. Resulta que Rusia no venderá su petróleo a nadie de la OTAN. Algo ya anunciado de antemano. Ahora se han llevado una sorpresa más que desagradable, ya que ayer se publicó en el Financial Times que Rusia ha estado acumulando silenciosamente una flota en la sombra, de petroleros para eludir las anunciadas restricciones occidentales. En su esfuerzo por mitigar el efecto de las restricciones internacionales sobre sus ventas de petróleo, Rusia ha reunido discretamente una flota en la sombra de más de 100 petroleros. Según corredores de transporte y analistas de la industria que hablaron con el Financial Times. Las compras de barcos cisterna, en gran parte anónimas, pueden rastrearse por el gran aumento de compradores nuevos, o no identificados, que aparecen en los registros. Los buques tienen generalmente entre 12 y 15 años, y se espera que sean desguazados en los próximos años, dijo Anoop Singh, jefe de investigación de petroleros en Braemar. Según el Financial Times, hemos visto un buen número de ventas a compradores no identificados en los últimos meses, y unas pocas semanas después de la venta, muchos de estos petroleros aparecen en Rusia para tomar su primera carga de crudo. Dijo Craig Kennedy en el Centro Davis para Estudios Euroasiáticos, le dijo al Times. El informe llega cuando las nuevas restricciones petroleras rusas inspiradas en la guerra de Ucrania están a punto de entrar en vigor. El lunes entrará en vigor una prohibición de la Unión Europea sobre las importaciones de petróleo transportado por mar desde Rusia, y planeada desde hace mucho tiempo, y que a mediados de febrero, la prohibición de importación se extenderá a los productos rusos refinados. Esta semana, el G7,
Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos, y la Unión Europea, acordaron limitar el precio del crudo ruso a $60 el barril. El tope estará sujeto a ajustes cada 2 meses, a partir de mediados de enero. Por supuesto, dado que la Unión Europea no importará petróleo ruso a partir del lunes, el esquema apunta al comercio mundial de petróleo de Rusia, que depende en gran medida de las empresas occidentales. Específicamente, el límite de precio impedirá que las empresas occidentales aseguren, financien o envíen petróleo ruso a menos que el precio sea igual o inferior al límite. En este contexto, una empresa occidental particularmente destacable es la aseguradora marítima Lloyd's of London. Pero resulta que Rusia ha dicho que no hará negocios con ningún país que imponga el límite de precios. No tenemos interés en cuál será el tope de precios. Alcanzaremos acuerdos directos con nuestros socios. Los socios que trabajan con nosotros ignorarán estos topes. Y no darán garantías a quienes los imponen ilegalmente, dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov en una conferencia de prensa el 1 de diciembre. Con su creciente flota de petroleros envejecidos y baratos, Rusia busca impulsar sus exportaciones a China, India, Turquía y otros países que han aumentado considerablemente sus compras de petróleo ruso a medida que otros países las reducen. Según el análisis de Braemar, los operadores rusos parecen haber adquirido últimamente 29 transportadores de crudo muy grandes, VLCC, que pueden transportar más de 2 millones de barriles cada uno. 31 petroleros del tamaño de Suezmax, que transportan alrededor de 1 millón de barriles cada uno. Y 49 petroleros Saframax, con capacidad de 700.000 barriles cada uno. Y aparte de los que ya tenía Rusia, dicen los analistas que la juerga de compra de petroleros de Rusia probablemente no ha terminado. Rusia necesita unos 240 petroleros para mantener el flujo de sus exportaciones actuales sin inmutarse, dice el analista de Rista, Víctor Kurilov. Por eso Rusia no aceptará un tope al precio de su petróleo. Moscú no está dispuesto a admitir el precio de $60 por barril acordado entre el G7, la Unión Europea y Australia. Afirmó este sábado el portavoz presidencial, Dmitry Peskov, agregando que actualmente el Kremlin está analizando la situación. El Grupo de los 7 acordó este viernes imponer un tope al precio del petróleo ruso. Juntos, el G7, la Unión Europea y Australia han establecido un límite al precio del petróleo ruso transportado por mar. Según la secretaria del Tesoro de Estados Unidos Janet Yellen, lo que nos ayudará a alcanzar nuestro objetivo de restringir la principal fuente de ingresos de Rusia para su operativo militar en Ucrania, preservando al mismo tiempo la estabilidad del suministro energético mundial, indicó. Pero lo que seguramente no esperaban en la OTAN, es que Rusia comprará una flota de 109 petroleros de momento, que ya están cargando crudo para repartirlo por el mundo a partir del 5 de diciembre que entra en vigor la absurda sanción de la OTAN. El tope de precios se entrará en vigor en todas las jurisdicciones del G7, la Unión Europea y Australia el 5 de diciembre de 2022. Se espera que las regulaciones respectivas incluyan una excepción, de tiempo limitado, para transacciones que involucren petróleo despachado en puertos y cargado en un buque antes de esa fecha. Encima Rusia y China han comunicado que buscan fortalecer aún más su cooperación energética en un momento en que las sanciones han reducido significativamente los lazos energéticos de Rusia con Occidente, según dijeron los participantes en el Foro Empresarial de Energía Rusia-China el 29 de noviembre. El presidente chino, Xi Jinping, describió la energía como la piedra angular de la cooperación entre China y Rusia, en una carta a los participantes en el Foro de Negocios de Energía China-Rusia. China está dispuesta a trabajar con Rusia para establecer una asociación y una cooperación aún más estrecha en el sector energético. Promover el desarrollo de fuentes de energías limpias y verdes, defender conjuntamente la seguridad energética internacional, la sostenibilidad de la producción, y hacer nuevas contribuciones al desarrollo a largo plazo, dijo Xi Jinping. China es un socio energético cada vez más importante para Rusia,
que tiene como objetivo redirigir los volúmenes de hidrocarburos que tradicionalmente fluían hacia los países occidentales. Tras la introducción de sanciones en respuesta a la operación especial rusa contra Ucrania en febrero. Por su parte, el viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, dijo que las exportaciones de energía rusas a China aumentaron un 64% en valor este año y un 10% en volumen desde principios de 2022, informó la agencia de noticias rusa TASS. El director ejecutivo de Rosneft, Igor Sechin, dijo el martes que las exportaciones de petróleo ruso a China en enero-octubre de 2022 aumentaron un 9,5% interanual a casi 72 millones de toneladas, según un comunicado de la compañía. China ha disfrutado de grandes descuentos en el petróleo ruso desde que Europa decidió eliminar gradualmente las importaciones rusas. S&P Global estima que 3,5 millones de barriles por día de exportaciones anteriores de petróleo ruso a Europa deberán desviarse antes del 5 de febrero de 2023. Se cree que 2/3 de ellos, al menos, podrán encontrar sin problema nuevos compradores. Alexander Novak dijo el 29 de noviembre que Rusia está abierta a que las empresas chinas consideren adquirir acciones o aumentar su participación en proyectos petroleros rusos desplazando a las occidentales. Las sanciones han llevado a las empresas occidentales a retirarse de los proyectos rusos, lo que sugiere que podrían unirse socios extranjeros alternativos. Desde su intervención en Ucrania, Rusia ha atraído a nuevos operadores para los proyectos de producción de petróleo y gas, Sakhalin 1 y 2 en el lejano oriente ruso. Las empresas indias y japonesas tienen acciones en los nuevos proyectos, mientras que las empresas occidentales han cedido sus acciones, que ahora están controladas por los accionistas rusos de los proyectos de Rosneft y Gazprom. China ha aumentado su inversión en proyectos energéticos rusos desde 2014, cuando se restringió el acceso de las empresas rusas a la financiación occidental debido a las sanciones. Las empresas chinas ya tienen acciones en proyectos rusos, incluidos Yamal, LNG, y Arctic LNG 2 de Novatek. Para satisfacer la creciente demanda asiática, Rosneft está desarrollando el importante proyecto petrolero Vostok, donde pretende alcanzar una producción de 115 millones de toneladas por año, o alrededor de 2,3 millones de barriles diarios para 2033. La cooperación entre Rusia y China en el Ártico se está desarrollando de forma dinámica. Damos la bienvenida a la entrada de socios chinos en proyectos en el Ártico ruso, dijo Sechin. Novak, por su parte, señaló que las exportaciones rusas de gas natural licuado a China crecieron un 32% interanual en los primeros 10 meses de 2022. Actualmente, Rusia exporta gas a China a través del gasoducto Poder de Siberia, que se lanzó a finales de 2019. En 2021, las entregas a través de esta ruta promediaron alrededor de 41 millones de metros cúbicos diarios. Y se espera que los suministros a China a través del oleoducto alcancen unos 60 millones de metros cúbicos diarios en 2023, dijeron anteriormente funcionarios rusos. Ahora mismo, Rusia, Kazajistán y Uzbekistán están discutiendo la creación de una unión de gas que coordinaría el transporte, la exportación y el procesamiento, y podría cubrir los suministros a China. A alguien le puede extrañar que con esta metedura de pata de los políticos de la OTAN como Macron, se pongan nerviosos y pidan a sus ciudadanos que no entren en pánico si padecen cortes de luz. Pues ellos mismos. Porque aunque Falsimedia solo habla de las manifestaciones en Irán y China, ayer en Roma 10.000 manifestantes pidieron que nos envíen más armas a Ucrania. Esto es todo amigos, reciban un saludo.